Hola, bienvenidos. Vamos a ver quién se está conectando por aquí. Mi nombre es Janina Ruiz, soy Miss Bayamón Petit 2021 y hoy vamos a estar hablando con una gran invitada. Así que vamos a comenzar a ver quién se está conectando. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer a nuestra invitada, lo pueden dejar en los comentarios o en la cajita de preguntas y al final de las preguntas las podemos hacer. Así que vamos aquí a saludar. Hola, bienvenidos. Hola Natalia. Hola Miriam Marí. Eric. Abimael. Hola, saludos, espero que te encuentres bien, Miriam Marín. ¿Cómo estamos, árbol plantado? Ese era mi profe de inglés. Espero que te encuentres bien. Bueno, vamos a seguir. Compartan este live con todas sus amistades en las redes sociales para que puedan conocer a la gran invitada que tenemos hoy. Y por si no lo sabían, se llama Fabiola Valentín, nuestra Miss Grand Puerto Rico 2020. Así que vamos a esperar que ella se pueda conectar para poder comenzar la entrevista. Así que, ¿cómo están? Cuéntenme. Saludos a Tania que se está conectando. Hola Francisco. Como les había comentado, si tienen alguna pregunta para nuestra reina, lo pueden dejar en comentarios o en la cajita de preguntas para que al final de la entrevista podamos hacerlas. Hola, igual, que bello verte a ti, gracias. Hola, saludos. Saludos a todos, también veo a Yachira, una Queen Sister del Petit. Ok, estaré pendiente para dejarles saber que estabas mandándole unos saludos. Bueno, nada. Vamos a ver. Bueno. Para los que no conocen a Fabiola, Fabiola Valentín, ella es nuestra Miss Grand Puerto Rico 2020 y ella nos va a estar representando en el mes de marzo en Tailandia. Así que de conexión, así que ya estamos set, estamos ready para comenzar, así que voy a invitar a nuestra invitada Fabiola Valentín. Así que vamos a ver si conecte. Gracias. Hola. Hola Fabiola. Déjame Bienvenida. acomodarme aquí. Ahora sí, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Y cómo estás tú? Qué bueno que estás aquí y que me das la oportunidad de entrevistarte. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por hacerme un acercamiento y tenerme aquí, estar un poquito platicando en la noche de hoy, así que para que nos conozcan ambas un poquito más. Así mismo, ahí voy a subir un poquito esto para poder escucharte bien. Así que comencemos. Fabiola, gracias por estar aquí. Y Gracias. hablando así de todo lo que vamos a conocer de ti, la primera pregunta que te quería hacer era cómo era Fabiola antes de los concursos de belleza y todo lo que tiene que ver en el mundo de belleza, porque sé que comenzaste muy joven en este campo, así que cuéntame. Pues Fabiola era una chica que no tenía en mente lo que eran los certámenes de belleza, no era algo que estaba en mí, no lo consideraba hasta que llegó un momento donde dije, bueno, sí, puedo considerarlo más adelante. Era una chica que no le gustaba maquillarse, si nunca tenía el pelo arreglado, estaba con sus pantalones a la rodilla,
una chica completamente deportista como todo la conocían en Camuy y así. Cuando tuve esa transición, te puedes imaginar todos los comentarios que recibí, cómo es que es posible, muchos no como que consideraban que tenía la capacidad para ser modelo y eso yo diría que fue lo más duro porque yo me encontraba muchas de las personas que decían, Fabiola sí tiene la capacidad, pero otros siempre están los comentarios negativos que no te veía en ese campo. Pero así me centré y lo seguí hacia adelante, así que era una chica simple, igual como ahora, eso no ha cambiado para nada, pero algo que ha cambiado fue eso, el rumbo de modelo, de baloncelista y ahora Miss. Pues estaba viendo que entonces entraste a este campo de la belleza desde bien temprano, como estabas mencionando, y ese cambio de ser a un atleta a ser a una modelo, pues sí trae todas sus consecuencias positivas, negativas, y con eso trae todos esos comentarios que habías comentado, pero eso nos hace crecer. Así que Totalmente, considero que de ahí es que uno se agarra y uno, como dicen por ahí, se afinca para poder seguir hacia adelante y decir que sí que puede y que no, de no tener barreras, porque yo diría que las barreras te las pone el camino, pero está en ti el poder superarlas, está en ti poder decir, ok, aquí voy firme porque ese es mi objetivo y eso no me lo quita nadie, por más que tenga tropiezos en la vida. es cierto. Y te quería decir, teniendo este reconocimiento local aquí en Puerto Rico, mucha gente estaba esperándote para entrar a estos concursos de belleza. ¿Qué hizo que tú entraras y te lanzaras en el 2019 a estos concursos de belleza? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues de inicio a mis 16 años, por decirte más o menos, yo me fui para las agencias de Nueva York buscando una oportunidad como modelo, porque no me veía en este campo del Miss Universe, sino dije, espérate, primero me voy a estudiar, segundo voy a tomar la decisión de irme afuera, porque también siempre me he adentrado desde los 14 años en este campo del modelaje y en el Miss, que son totalmente diferentes, y de eso no surgir, pues tomo la oportunidad de los certámenes de belleza. Y así fue. Me fui 2 veces para Nueva York, no vi la posibilidad, pasaron muchas cosas que no me permitieron y yo dije, pues bueno, vamos a tirarnos a los certámenes de belleza. En ese momento recibí muchos comentarios que no, Fabiola todavía está muy joven, pero yo dije, no, voy a seguir mi instinto y lo voy a seguir y no, olvidé completamente de esos comentarios y fui así en 2019 con ninguna experiencia, con todas las ganas del mundo, con muchísimas ganas de aprender, no solamente de mí, conocerme a mí, sino de todas las chicas que estaban en ese entonces concursando. Así que te puedes imaginar. Y así surgió todo, así surgió. Yo diría que lo bueno es poder imaginarme en cada proceso, pero ponerle una numeración a todo. Ok, de esto va a surgir, pues tengo plan A y plan B. Y así. Pues súper interesante después de todo esos cambios que tuviste que hacer y viajar y todas esas cosas, esas experiencias, pues poder hacer eso de entrar a los certámenes de belleza, pues fue un paso grandísimo que cambia la vida vida de uno como individuo. Claro, no totalmente. Y la manera de proyectarte y la manera de modelar. O sea, desde los 14 años modelando como modelo y hacer esa transición de ahora para ahora, porque eso es así. De ahora para ahora, ¿qué puedo modificar? ¿Cómo puedo verme diferente? Pero se me hizo bien difícil por tener esa diferencia de líneas que son totalmente diferentes. Claro. ¿Y cuál dirías que fue tu mayor reto al entrar al Miss Puerto Rico, al Miss Universe Puerto Rico? Pues yo diría que entrar sin ninguna experiencia, toparme con muchísimas mujeres que tenían una experiencia y diría que ahí nos podemos entender muchísimo porque ahí surgen muchísimas inseguridades. Pero está en ti centrarte. Yo diría que eso fue mi fuerte, poder hablarme a mí misma y ver hasta dónde yo podía llegar, ver mis cualidades, ver lo que podía dar hacia el público y dejarme entender que tenía mucha capacidad para poder lograrlo, ya sea física, como muchos consideran, emocional y la capacidad para hacerlo. Sí, esa es la parte como que más fuerte y en esto de cuando tú entras a un certamen y no tienes la experiencia, tú
comenzar a trabajar contigo misma sabiendo que tienes el potencial y eso es lo que te lleva a lograr esas cosas y cumplir tus sueños. Así que de verdad que así mismo como hiciste, pues estamos ahí trabajando en esa parte también conmigo. Cuéntanos brevemente, ¿cómo fue ese momento en que recibiste la notificación que sería para ser Miss Grand Puerto Rico 2020? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te encontraste? ¿Dónde Wow. estabas? Wow. En ese momento me encontraba en un date con mi amiga y recibí una llamada. Ya yo sabía, porque recibir una llamada de Miguel, o sea, no ocurría, no ocurría. Habíamos tenido mucha comunicación, pero era así de pasaba, si nos encontrábamos y todo. Y cuando recibí la llamada, yo dije, bueno, obviamente, un restaurante en la espera de, de subir a la mesa y toda la cosa. Y dije, espérate, sí, es relacionado al certamen, pues déjame tomarlo un poquito, déjame tomarlo en consideración. No te digo todavía la decisión, pero te digo que ya en mi interior yo sabía que eso era un cierre rotundo. Lo dije y así mismo fue, nos comunicamos en la semana, le dije, sí, Miguel, vamos allá. Y algo raro, porque yo no quería volver a los certámenes de belleza hasta el 2023. Estamos ¿En en serio? 2021, en este proceso de pandemia, tomar esa decisión bastante cuesta arriba. Y no tan solo eso, también de ahora para ahora. O sea, la fecha yo pensaba que iba a ser un poquito más adelante para poder tener esa preparación completa, pero si así surgió, para allá vamos, para Tailandia a darlo todo. Y sabemos que vas a hacer un trabajo increíble porque eres una mujer súper excelente en todo lo que haces, además de bellísima, espectacular, de verdad. Ay, Dios mío, bella, bella. El Miss Grand International 2021-2020 será el primer certamen que se realiza de manera presencial luego de que comenzó la pandemia. Así es. Eh, ¿Qué significa esto para ti? Pues significa un reto, significa disciplina y significa ir para allá, o sea, un lugar donde yo no he ido, las horas de viaje que son demasiado, prácticamente 2 días aproximadamente. Nosotras en cuanto lleguemos vamos a tener una cuarentena de 14 días en el hotel donde vamos a tener Wow. interacción con en las redes sociales o a través de Zoom y vamos a tener esa interacción con el público, pero en cuanto lleguemos allá vamos a estar totalmente aislada, cada una de las candidatas van a estar en cuartos diferentes y así, o sea que va a ser un reto completamente mi primer certamen internacional y de qué manera en este proceso tan grave que estamos pasando en este momento, pero ahí vamos a superarlo poquito a poquito. Pues súper interesante y además de que es tu primer certamen internacional y es al otro lado del mundo, con unas culturas increíbles asiáticas. De verdad que espero que dentro de todo lo que pase ahí puedas pasar unos momentos increíbles que cambien tu vida y que te De verdad que sí. porque Tailandia es un lugar muy bello, así que espero que puedas disfrutar todo lo que suceda ahí, independientemente del tema de la pandemia. Así que muchos Sí, aquí nos países... preocupa. Ah, ¿Cómo? perdona, No, dime, chica. habla. Perdón. Ok. Mira, muchos países han decidido no enviar a su candidata este año a la competencia internacional por la situación pues, del COVID. Tú, que estarás representando y asistiendo a este evento, ¿qué mensaje te gustaría enviar a través de tu participación en el mismo? ¿Cuál sería ese mensaje? Yo diría que ante toda esta situación, yo diría que es el mensaje de persistencia. Eso sería la clave hacia este certamen de belleza. Creo que al pasar lo que sería el COVID, huracanes, o sea, la pandemia completa de principio a fin y todavía estamos lidiando con con ese transcurso de... Pero sería eso, la persistencia de cada uno de los seres humanos que hemos tenido de poder lidiar con esta situación, que obviamente día a día nos acostumbramos más a ella. Y yo diría que sería eso, mantener la persistencia ante todo momento, dejar que en algún momento que todo va a pasar y que todo va a estar bien, sea lo que esté pasando en el país. Hablando de eso, pues
es un tema bien fuerte y tomar esa responsabilidad de llevar a Puerto Rico en estos momentos tan difíciles, Sí. de verdad que no todas las candidatas ni todos los continentes pues han podido hacerlo, así que es un orgullo que dentro de esta situación nos esté representando en Tailandia. Ay, no, de verdad, el placer es mío. Yo diría que es mejor que decir Puerto Rico, que es mejor que poderlos traerle esta alegría luego de la pandemia y todo. O sea, sería el primer certamen donde se estará celebrando en medio de la pandemia. Y podemos ver que vamos a estar diferentes países, diferentes pueblos pendientes de ese momento tan esperado por el público. Así que vamos a ver qué sucede después de llegar para poner en práctica todo lo que me espera allá. Y estaremos bien pendientes de tu trayectoria dentro del certamen. Eso estoy Y segurísima que sí que están bien conectaditos por ahí. sí, hablando del certamen, quería preguntarte en esta situación de que Puerto Rico lleva clasificando en ese top en el concurso del Miss Grand, ¿qué hará Fabiola para lograrlo una vez más? Yo diría que mi esencia, lo que me define, lo que soy, mi simpatía, mi profesionalismo, mi dedicación, yo diría que eso me va a destacar de otras. Todas seguramente son bellísimas y la han podido ver en diferentes fotos. Obviamente tenemos también lo que sería el chat y hemos tenido esa comunicación, pero yo diría que eso será lo que me va a definir y lo que me va a sacar de todas esas chicas espectaculares que estarán allá representando a cada uno de los países. Y tenemos mucha fe de que así sea y que podamos verte lucir espectacular en esa Gracias, escena. gracias. Así que quería preguntarte, ¿qué significa para ti llegar a Tailandia estando estando con ese título como la máxima favorita para ganar la corona al Miss Grand International? Mira, ¿Cómo te sientes? se me paran los pelos porque yo sabía que este momento iba a llegar, pero no sabía que iba a ser tan pronto. Entonces, llegar allá y ya Fabiola no existe prácticamente. Ya Fabiola es una chica que va con su bandera en su pecho, con su cinta en su pecho, con todo el público encima de ella, porque no solamente pienso en mí, solamente también pienso en cada una de las personas que me están apoyando, en todas las personas que siempre están pendientes, que me desean el bien y que siempre están conectados y que me vieron crecer en todo este transcurso. Y yo diría que sería tan satisfactorio el tener ese título de Puerto Rico allá y poder decir Puerto Rico, y eso me causa demasiada emoción. Pues qué bueno que dentro de todo estés tan contenta de llevar nuestro nombre de Puerto Rico en alto. Así que estaremos muy pendientes de lo que estarás haciendo por allá. Sabemos que modelas desde muy niña, pero antes practicabas el baloncesto. ¿Cómo surgió el interés en entrar a este campo de modelaje? Pues el acercamiento surgió por mis padres, porque yo estaba bien adentrada en lo que era el deporte, me fascinaba, yo entré ahí por mi hermano y cuando mi mamá me vio con estas conductas no apropiadas según ella, porque no lo, según ella, ¿verdad? Como cada uno de los padres que quieren que uno que vayan por el camino correcto, entonces algo que yo no veía mal, porque honestamente no veía mal. Yo dije, pero es un deporte, muchas veces te cuento una anécdota bien rápido. Mi mamá se encontraba, yo siempre toda mi vida jugué con los varones y nunca había una chica que jugara conmigo. Y yo le decía, mamá, yo quiero ir para la cancha, yo quiero jugar, yo quiero ir para allá, pero ¿cómo le hago? Porque tú no me quieres que juegue con niños. Y era esta polémica, pero hasta que se cansó, vio que amaba el deporte, entré ahí y eso fue hasta precisamente hasta los 16 años que recibí una beca. Y en ese momento también gané eso fue 2014, por ahí, no recuerdo muy bien el año específico, pero gané lo de la cara de imagen y que le dije, bueno, ya tengo que tomar una decisión, me tengo que ir al modelaje o el baloncesto, algo que no quería tomar, o sea, esa decisión no la quería tomar, pero sabía que en algún momento en mi vida tenía que seleccionar y ese fue el momento. Ese fue el momento donde con mi poca edad tomé esa decisión tan fuerte, donde mis padres me apoyaron en todo momento y yo diría que ese es el reto de adolescente, de
poder decidir si en una cosa o en mi carrera o el deporte, hacia dónde voy, si tomé la mejor decisión. Yo diría que ese fue el mayor reto en ese momento. Y tomar esas decisiones en esta edad, bueno, en esa edad tan joven, pues es algo que uno tiene que pensar bien porque de eso es que nosotros vamos a poder seguir creciendo independientemente de lo que decidamos hacer. Así que Claro. me estabas contando y entonces te dieron esa beca como baloncelista. Yo no sé si sabes, pero yo soy terapeuta atlético y yo trabajo con atletas y he tenido la oportunidad de conocer distintas facetas de los atletas, ya sea en distintos deportes en conjunto, en deportes individuales. Qué Así que chévere. saber que tuviste la oportunidad de ser una jugadora de baloncesto, pues es súper increíble porque aquí en Puerto Rico no es tan común ver que las mujeres practican este deporte y esa decisión de tomar, de salir del deporte del baloncesto al modelaje, pues de verdad que es usted y tenga, porque no hay muchas atletas y de verdad que es un paso muy grande. Sí, yo y al pasar del tiempo me he podido dar cuenta que pude tomar en ese entonces la mejor decisión. Obviamente uno se queda con el pensamiento de que hubiera ocurrido, que hubiera pasado en ese momento, pero al final de ahora, de mis 21 años, me doy cuenta que sí, que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo lo que me encanta, que lo hago con pasión y yo diría que sí, estoy haciendo con pasión porque me encanta y no lo considero como un trabajo, es porque voy en buen camino. Pues estamos muy contentos entonces, después de que tú te sientas satisfecha de todo lo que estás haciendo, pues es súper positivo porque te va a llevar a grandes cosas y oportunidades que te va a traer la vida. Ganaste el prestigioso certamen del premio de cara y de imagen a los 14 años. ¿Qué significó para ti esto en tan jovencita? ¿Cómo recibiste este mensaje tan increíble, tan joven? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Sí, Cuéntame. sí, sí. En ese momento yo decidirme para un certamen, sea de belleza o de modelaje, que pudiera darme ese boom en este ambiente. Y que mejor que la cara de imagen era muy reconocido por el campo del modelaje. Y yo dije, vamos para allá, a mis 14 años, volvemos a lo mismo, las inseguridades de poder enfrentarme y compararme con otras muchachas, porque siempre la comparación estará con otras muchachas de 25 años, recuerdo que era hasta el límite hasta 25 años, y yo de 14 años allí, era como que me sentía un poco cohibida, yo decía, ¿tendré yo las cualidades para poder estar aquí? Pero de igual forma recuerdo como ahora la entrevista de jurado que fue como una mesa con 15 personas más o menos y yo entrar, Wow. en ese momento yo no estaba estudiando comunicaciones, sabía ya lo que iba a estudiar y me dirigí por esa área, o sea, yo dije, voy a proyectarme como si fuera una comunicadora y hablando y todo, así que ese fue el primer momento y la primera experiencia donde hablé, me dirigí hacia tantas personas y así fue, gané la cara de imagen a los 14 años, mi primera portada, de ahí surgieron muchas portadas surgieron varios editoriales de periódicos, de revistas y así, y diferentes diseñadores, y por ahí lo que ustedes saben, fotos y post, fotos y pasarelas. Increíble. ¿Qué concepto o idea tenías sobre los certámenes de belleza? ¿Qué cambió al momento de tú incursionar en los certámenes de belleza? Lo que tenías en mente, muchas de esas cosas que pensabas, ¿eran ciertas o eran falsas? Pues considero que eran, te diría que de un poquito, pero la mayoría yo diría que eran falsas, por el hecho que muchos veían como llegar a ese top algo bien lejano. Y en cuanto yo decidirme por los certámenes de belleza, yo dije, fíjate, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo no sé hacia dónde dirigirme, no sé qué hacer, pero, o sea, surgió, yo diría que lo más retante fue el reconocer que la mayoría de las cosas que me dijeron no eran reales, en relacionado a que tú tenías que ser falsa, que tú tenías que hacerte cirugías,
Y, o sea, yo no tengo, no tengo nada, recibo muchísimos comentarios de la gente, Fabiola, hazte esto, hazte lo otro. Yo me siento feliz así, me siento feliz como soy. ¿Por qué tener el estereotipo de que las mujeres en certámenes de belleza tienen que tener cirugía? ¿Por qué tienen que ser perfectas? Si cada uno de nosotros tenemos una esencia que nos distingue y por más cirugía que tú te hagas, eso no te va a tapar nada. Tú te vas a proyectar como tú eres. Y por eso sigo siendo yo, por eso sigo siendo así como me ve y como proyectando, así que no veo por ahora la posibilidad de hacerme nada estético, pero yo diría que eso fue lo más grande que pasó en mi mente en ese momento. Incluso lo más bonito, aparte de lo físico que uno tiene como candidata o modelo, es que tú te ames y que eso se transmita a las demás personas. Así que eso de las cirugías, pues sí lo había escuchado anteriormente, antes de entrar a todo este mundo de la belleza. Pero después de que tú te ames y te aceptes con lo que eres y con lo que serás, pues eso cambia la imagen de las demás personas de cómo ellos te ven. Así que eso te da mucha seguridad. No, claro, me siento cómoda, o sea, no tengo que tomar la decisión todavía, así que estamos bien en ese entonces. ¿Cómo los certámenes de belleza, como el Miss Puerto Rico, ha cambiado tu vida? Ay, Dios mío, ha hecho una Fabiola más segura, una mujer que ha evolucionado, o sea, no me puedo comparar de hace 2 años, en el 2019, ahora a mis 21 años. Ha cambiado demasiado, ya sea emocional, sentimental, el abrirme, el sentirme, o sea, los certámenes de belleza te dan también, te da una magia y te da una felicidad porque, o sea, estás haciendo lo que te gusta, pero te da también una tensión de poder tener todo ahí apresurado y el poder centrarte y organizarte y tú decir, espérate, tengo que tener todo por agenda, tengo que hacer esto, a qué le doy tiempo, a qué le dedico tiempo, a qué no, y qué hacer. Y yo diría que o sea, eso, de verdad. Sí, eso de la organización es súper importante porque como que cuando empieza a surgir todas estas cosas, todas estas citas, appointments, todas esas cosas, es bien importante siempre estar organizada para poder cumplir con todo eso e incluso cumplir contigo misma, sacar un tiempo para ti, para estudiar, para por lo menos Totalmente. respirar dentro de todas estas cosas que Claro, yo diría la familia. La familia es lo más importante que yo tengo y desde que tengo mis 17 años estoy viviendo acá en San Juan y tener que dividirme, escuchar a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, decirme, mira Fabiola, ¿cuándo viene? Hoy vendrá y yo no sé, apenas me fui hace 2 días, no puedo todavía, tengo que cumplir con muchas cosas, pero algunas veces no mantengo la comunicación tanta, pero es por eso el ajoro, pero hay que hacerlo, yo sé que ellos también estoy orgullosos de eso y siempre los tengo en el corazón. es cierto. Como estudiante de periodismo y Ajá. más en los tiempos que vivimos aquí en el mundo, ¿qué características entiendes que debe de tener un buen periodista? Yo diría que tiene que tener la creatividad de poder redactar, tenerla, o sea, de innovar, de indagar, de tener toda esa, de ver las cosas de una manera totalmente diferente a que muchas personas lo ven. O sea, si se está transmitiendo algo a través de la televisión, se está transmitiendo algo a través de algún canal o a través del periódico, así, es mantener ese punto de vista totalmente diferente, cómo yo puedo impactar la vida de otros por una escritura, por una redacción, o sea, tantas las opciones que tenemos los periodistas de poder llegarle al público de esa manera, con la voz, de cómo tú te diriges, de cómo tú te proyectas todas esas personas que están ahí, están escuchando una noticia que tiene que ir con relevancia, que tú tienes que tener ahí, tienes que tener esa comunicación directa con ellos y dejar que ellos se impacten a través de lo que tú estás diciendo también. Y eso yo diría que eso es el mayor reto de los periodistas, poder tener ese clic con el público, ¿no? Sí, y como los periodistas pues son las personas que en todo el tiempo nos están informando de distintas cosas, es bien importante que los periodistas tengan ese contacto y que las personas se sienten que son como familia, alguien cercano para entonces recibir información que sea certera de todo lo que está pasando en el mundo. Así que concuerdo mucho contigo.
apelamos mucho sentimiento a través de una redacción de una noticia, podemos llegar a tantas vidas, donde tú te identificas, donde tú escribes con sentimiento, donde tú escribes con una pasión, como si tú estuvieras ahí en el lugar. Y es hacer la noticia y el suceso tuyo, y cómo tú lo vas a proyectar. Totalmente así. O sea, es así. Es un arte poder comunicarse. La creatividad que tú tienes que tener para poder escribir. Es cierto. Si te hubiesen dado la oportunidad de cubrir algún evento noticioso más reciente, ¿cuál hubieses reportado y por qué? Pues yo tomaría la decisión de poder cubrir lo que sería la toma de posesión de Sila María Cardero. O sea, esa mujer, la primera mujer que pudo gobernar a Puerto Rico, qué honor, y te digo que se me paran los pelos y tenemos que dirigirnos hacia eso y poder tener otra gobernadora aparte de Wanda Vázquez que haya sido electa por el público y por el pueblo. Yo diría que ese fue el suceso más impactante y que cambió la historia de todas las mujeres aquí en Puerto Rico. Súper. Y hablando de eso, de parte de la política, ¿qué piensas sobre la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris? Al ser electa, como está diciendo por los estadounidenses, ¿qué puedes entonces hablar sobre eso? Qué orgullo, yo diría que una mujer que esté a cargo, o sea, que esté liderando la nación de los Estados Unidos, es otra cosa. Yo diría que, mira, o sea, muchas niñas crecen con esta afán, con estas ganas, se identifican, dicen, yo quiero ser ella. Y ahí es como tú como mujer, no piensas en ti y piensas en todas las mujeres que te están viendo, todas las niñas que te ven como un ejemplo. Y ahí está en qué impacto tú puedes tener con la sociedad y qué impacto tú puedes lograr para que sean igual o mejor que tú. Y esa es, yo diría que esa mujer, o sea, nos llena de orgullo y no nos pone un límite, sino al contrario, seguir hacia adelante para seguir impactando esa vida y poder cambiar la historia cada día más. Sí, y ver que nosotras podemos tener esa posibilidad de cumplir nuestros sueños y luchar por ellos, y si está a nuestro favor, pues hacer todo lo que podamos hacer para lograrlo. Y es bien, bien lindo que entonces la vicepresidenta pueda darnos ese, como que, ese empuje a nosotras las mujeres latinas, a ustedes las descendientes afroamericanas. Y que abrió una puerta muy grande, de oportunidades, o sea, tumbó esa barrera tan grande que muchas mujeres nosotras nos ponemos y que no Sí. están ahí. El punto clave es poder proponerse y poder llegar hacia tantas cosas y tantas posiciones en el mundo que podemos liderar nosotros. ¿Tú crees que una Miss y una periodista tienen cosas en común? ¿Sí o no? ¿Y Claro que qué sí. Claro que sí, considero que una Miss y una periodista se encargan de llevar la voz, de poder expresarse, de poder contar, de poder dirigirse hacia tanta gente, y tienes aquí la mano de tu historia, de lo que quieres impactar. Yo diría que sí, que tienen muchísimo en común, y por eso tomé la decisión de poder irme por esta carrera que amo, que me encanta, que desde pequeñísima, o sea, me pasaba al frente de la televisión imitando todo lo que hacían en las noticias, en la televisión, los anuncios, y ya surgió de ahí, y yo dije, ¿por qué no? Si ambas cosas van de la mano. Y claro que sí, claro que tienen mucho en común. Hoy en día los concursos buscan una buena comunicadora? ¿Te gustaría utilizar tu voz para llevar cuál mensaje? Completamente. Yo diría que cada una de las personas y muchas de las veces llegan ahí por sacrificios. Y qué mejor que llevar mi historia, qué mejor que impactar, qué mejor que dirigirme con un punto de vista de mi vivencia y de que muchas de las niñas se pueden identificar conmigo, de que con sacrificio se puede obtener muchísimas cosas. Y ese sería el mensaje principal, lo que sería impactar lo que sería la juventud y todas las chicas y todos los jóvenes que siguen hacia adelante cada día con mucha incertidumbre que tienen porque no saben qué carrera seleccionar, qué hacer con su vida. Y aquí
la principal opción para poder llegar, no ser alguien, sino seguir cada uno de lo que nosotros queremos como profesionales, como niños, como soñadores, siempre, es poder seguir esa línea de lo que sería el ámbito profesional y que se dirijan hacia lo que les gusten, que no olvídense de todos los comentarios que le hacen, olvídense de si eres persona de bajos recursos, olvídate de eso, porque para estudiar sí hay opciones y si tú te lo propones y buscas opciones, claro que vas a tener oportunidad, así como hice yo. Claro que sí. Y hablando sobre eso, las cosas, pues todas las limitaciones usualmente nos las ponemos nosotros mismos. Y si nosotros podemos saber que dentro de nosotros está la decisión de lo que puede pasar en nuestras vidas, pues eso lo podemos romper y luchar y guiar hasta nuestros sueños, trabajar por ellos, y no significa que no teniendo dinero o teniéndolo puedas lograrlo. Lo que importa y lo más que hace que las personas puedan crecer y llegar a ese punto final es pues poder luchar por los sueños, porque eso es lo importante, llegar hasta ahí pero sabiendo que eso es lo que te gusta. No, y no es fácil. No es fácil, obviamente mucha gente dice, que tú lo dices porque llegaste ahí, llegaste a tu profesión que querías, porque llegaste a los certámenes de belleza. No, de eso no se trata de que si tú vas de pasito en pasito, aunque tú consideres que vas lento, la cosa es llegar y proponértelo y decir, sí, voy por ello, porque ¿para qué poner ese límite? ¿Para qué? Quedarte en tu casa pensando qué podría pasar, qué pudo haber hecho. No, adéntrense a todo eso y sigan tomando esas decisiones que yo estoy segura que lo van a lograr tarde o temprano y que no llegue la comparación, que llegue y se concentren en cada uno de ellos. Sí, eso es lo más importante. Tú puedes sentirte realizado independientemente de todas las cosas que hayas tenido que pasar para llegar a tus sueños. Vamos para la última pregunta. Okay. Un ping-pong. Yo te voy a decir una palabra. Pero no te escuché. Es un ping-pong. Como que yo te voy a decir una palabra y tú me vas a responder con una palabra. Más nada. Vamos allá. Comida. Arroz. Música. Reggaetón. Soy boricua, tengo que decirlo, o sea, me encanta, o sea, no puedo decir otra, pero me gusta la Pues balada. claro, claro. Me gusta la balada muchísimo más. Familia. Amor. Un sueño. Ahora. Puerto Rico. Mi isla. Bueno, pues te quiero dar las gracias. Finalmente terminamos las preguntas. Ok, ya vamos a ver si los que están aquí hicieron preguntitas. Así que no sé si puedes ver los comentarios, pero si los puedes lograr ver, verifica a ver. No lo veo todavía, en cuanto salga pues, a ver si... No me sale todavía. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque como nos salieron muchas likes, muchos corazoncitos, pueden volverlas a escribir y las contestamos ahora mismo. Así que los invito a que hagan su pregunta ahora. Vamos a ver. Hola, saludos a todos los que están conectados. Muchos besos a esas páginas de visiólogos, los queremos mucho. Gracias por el apoyo que nos están dando a Fabiola como a nuestra Miss Grand y pues a mí también como candidata al Miss Puerto Rico Petit. Sí, claro, que nos ayudamos mutuamente y conversar un poquito, verte conocido, de verdad fue un placer completamente. Bueno, tengo una pregunta, la voy a poner a ver si sale. Ok. ¿Qué piensas que te hace diferente a las demás candidatas? Yo diría, creo que ahorita también comentamos algo similar, pero vemos lo mismo, la esencia, lo que hace que Fabiola se proyecte de la mejor manera y también la voz. Yo diría que como comunicadora siempre mantener
la voz en alto, tomando las situaciones que están pasando en el país y alrededor del mundo y proyectarlas de una manera positiva, porque pues, sabemos que están pasando muchísimas cosas, pero poder, yo como Miss y como vos, que cada una de las personas sepa que hay una solución y que siempre hay un final de todo, hay un final y tarde o temprano esta pandemia terminará y que con el favor de Dios sea para bien y vamos a ver hasta cuándo termina. Súper. Vamos a ver si alguna otra persona tiene alguna pregunta porque estamos a punto de culminar nuestra entrevista. Vamos a ver. Bueno. Si no tienen más preguntas, quiero agradecerle a Fabiola por el tiempo que nos brindaste para poder conocerte un poquito más. Gracias por la oportunidad y te deseamos y te deseo mucho, mucho éxito en este camino al Miss Grand International, que sé que nos vas a representar increíblemente y te deseo lo mejor, muchas bendiciones y eres una mujer espectacular. Así que hacia adelante a tus sueños y coger todo lo que venga para poder seguir hacia adelante. Así, muy gracias por tanto, gracias por la oportunidad de poder estar conectando un poquito más con el público y tener este medio para hablar con ellos. Y gracias a toda la gente que se conectaron hoy, gracias por decir que sí, conocerme un poquito más, hablar de mí, poder conocer ya que prácticamente se aproxima esa fecha de partir para Tailandia, todo ese proceso bastante largo, pero allá vamos, yo espero que con Papito Dios por delante y de la mano de él va a ser todo bien, de verdad que sí, va a ser todo un éxito. Bueno, te deseamos lo mejor y gracias. Nos vemos pronto, bendiciones. Bye bye, los veo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este segundo episodio de Behind the Scenes con nuestra increíble reina Fabiola Valentín. Los invito a que no se despeguen y que sigan conectados en mis redes para que vean todas las cosas que van a estar subiendo en estos próximos días. Nada, les agradezco su tiempo y quería agradecer a la boutique Fogia Boutique por mi ropa, mi vestuario para el día de hoy de esta entrevista, a mi arreglo personal por Adriel Ortiz, a mis uñas por Get Nail y a todo mi equipo de trabajo. Ustedes son increíbles y gracias a ustedes estoy aquí. Así que no se despeguen, que vienen muchas cositas. Linda noche.